Bienvenidos, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a su canal Enigma con Lisandro. Señores, y en el día de hoy vamos a comentar de la última noticia sobre lo último que ha salido, lo último que se sabe sobre la rotura o el escape de gas en las tuberías del Nord Stream 1 que conducen gas o conducían gas hasta que Rusia decidió cortar el gas, cerrar el grifo a la Unión Europea. Bueno, así es. El Nord Stream 1 que pasa a través del Báltico y entra en la Unión Europea que salen de Rusia. Ok, bueno, ¿qué sucede? Lo que se sabe. El Nord Stream 1 el pasado lunes fue fruto de un supuesto sabotaje. Un supuesto sabotaje hasta ahora, sin cierta, no se sabe quién puede estar detrás de esto, de este sabotaje. Automáticamente, cuando se dio a conocer la avería o la fuga de gas, las autoridades europeas y tanto como de Estados Unidos descartaron una falla técnica, arrojando que se trataba de un ataque de terrorismo a energía y un sabotaje por parte de quién, no se sabe. Eso es lo que se está buscando. Pero la Unión Europea ya arroja lo que es una hipótesis sobre los ataques al Nord Stream 1, que sería Rusia el principal sospechoso. Es decir, Rusia sería el principal sospechoso de estos ataques, según la Unión Europea. Bueno, antes de pasar a ampliar más la información que le traigo en el día de hoy sobre la hipótesis de la Unión Europea y todo esto que tiene que ver con la sospecha de quién puede ser el autor intelectual de causar esta rotura o este atentado sobre los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Bueno, antes de eso, para recordar, debemos también traer a coalición de que al principio por ahí por enero, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, había amenazado al presidente ruso Vladimir Putin de que si Rusia invadía Ucrania por los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 no iba a pasar gas, a pesar que ya estos gasoductos no estaban pasando gas a la Unión Europea, pero tenían gas en su interior, en su tubería. ¿Qué pasa entonces? Biden, para ese entonces, antes de iniciar el conflicto Rusia-Ucrania, amenazó a Rusia diciéndole, como le dije, que si ellos invaden a Ucrania, por ahí no iba a pasar gas. Pues, señores, entonces, aquí le traigo el video antes de pasar con la ampliación de la información para que ustedes vean de qué se trata. Bueno, vamos a ver. The question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Bueno, escucharon. La periodista de la ABC News le preguntó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como ustedes escucharon, que cómo él haría eso si Estados Unidos no tiene el control del Nord Stream 1, que lo tiene Alemania. Y él le dice, no te preocupes, te prometemos que lo vamos a hacer. Y ella le dice, pero como una manera insistiva, ¿de qué manera lo van a hacer? Bueno, cabe entonces la sospecha, ¿quién puede estar detrás de eso entonces? Si Estados Unidos fue quien amenazó a Rusia, que si invade la frontera de Ucrania, Estados Unidos entonces amenazaría con cortar o con no permitir que Rusia use el Nord Stream 1 para transportar su gas. Bueno, de hecho, ya hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, entonces cabe a la imaginación que pudo haber pasado, que si Biden hizo cumplir, o Estados Unidos hizo cumplir su palabra o Biden hizo cumplir la palabra de Estados Unidos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Por el mismo lado, la hipótesis que trae la Unión Europea luego de los hechos, lo que se sabe hasta el momento es que las autoridades de Dinamarca, tanto como de Suecia, arrojaron un informe que se registró por el Instituto Sismológico de
Dinamarca y Suecia. Los expertos sismólogos de la zona dijeron que se trataba de dos explosiones cercanas a la apertura donde se registraron las fugas, donde se hicieron las fugas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Ok. Aquí podemos observar en el mapa, en el trayecto del Báltico, del mar Báltico, donde pasaban la tubería, donde salen de Rusia y atraviesan todo el mar Báltico hasta entrar a Alemania. Los pinches se originaron frente a la isla del Belfort, frente a la costa de Suecia. Entonces, ¿qué pasa? Estos expertos sismólogos dijeron que se trataba de dos explosiones que se produjeron a kilómetros donde se originaron las fugas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si se registró un sismo de 2.1 grados en la escala de Richter, entonces pudo haberse tratado, lo que ellos quieren decir es que fue fruto de una explosión, pero no fue de una explosión natural, fue de un detonante de un artefacto explosivo. Es decir, porque las explosiones se produjeron en la corteza acuífera, es decir, en la masa, en la superficie de agua, no es en la superficie rocosa. Los sismos ocurren en la superficie rocosa debajo, y cuando no es una explosión natural como la de, ejemplo, la que causó la bomba Hiroshima, los efectos que dan las bombas nucleares, las explosiones, los ensayos militares que hace, ejemplo, Corea del Norte, de lanzamiento de misiles que generan unos temblores de tierra. Pero estos temblores de tierra no son a causa naturales, sino a causa de una explosión. Para que ustedes entiendan entonces, la explosión, el detonante de los explosivos que posiblemente provocaron la falla o la fuga de gas en el Nord Stream 1, tanto como en el Nord Stream 2, entonces fueron a causa de un detonante de un explosivo que hasta el momento no se sabe a ciencia cierta. Pero ese es el dato que le vengo a traer el día de hoy, que ya la Unión Europea apunta como a Rusia el principal sospechoso de estos ataques. Eso lo dice la Unión Europea, eso no lo digo yo. Bueno, y de ser así que Rusia sea el principal sospechoso, Rusia no puede poner un cuchillo o afilar un cuchillo para su propia garganta, pero quien se beneficia de este gas es Rusia. La Unión Europea se beneficia como consumidor, pero Rusia se beneficia de los recursos económicos que obtiene a través de la venta de gas a Europa. No sé si me están entendiendo. Bueno, entonces, ya la Unión Europea ya tiene una hipótesis de lo que se puede tratar que se produjo con esta explosión. Ellos ya hicieron un esquema, elaboraron un diagrama, un modus operandi, cómo Rusia pudo haber llevado a cabo estos presuntos ataques. Vamos a ver. Aquí tengo la hipótesis. Vamos a ver. Ok. Miren, aquí esto se trata de la hipótesis. Esta es la hipótesis que se dice que la hipótesis del sabotaje ruso a los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream, cobra más fuerza y desata preocupaciones en Europa sobre los posibles próximos pasos de las fuerzas de Vladimir Putin en sus enfrentamientos con Occidente. La OTAN aseguró este jueves que responderá unida y con determinación a ataques deliberados contra infraestructura crítica de los aliados, como cree que ha sido el caso de los gasoductos Nord Stream. La pista más sólida son las explosiones detectadas por los sismólogos. De esas explosiones fue que le hablé, que los institutos de sismología, tanto como de Suecia y Dinamarca, detectaron dos explosiones cercanas a las fugas, momentos antes que se produjeran, que barcos que se encontraban cruzando el trayecto reportaron a las guardias costeras de Dinamarca y Suecia que había una gran ebullición en el agua que aparentemente era por la línea de conducto de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Así es,
Así es, bajo ese marco fuerte de defensa, bajarán teorías sobre cómo se habrían originado las fugas detectadas en el Báltico. En Reino Unido, una fuente de defensa sostuvo que el sabotaje fue un acto premeditado que había sido preparado por drones submarinos, como se pueden observar en esta foto, que podrían haber colocado explosivos semanas antes sin ser detectados, según indica el periódico This Time. En coordinación con los drones, pueden haber actuado barcos pesqueros y helicópteros para llevar los equipos necesarios que aseguren la detonación, según lo muestra este gráfico elaborado por el periódico Time, según las informaciones de fuentes cercanas que han dado, que han ofrecido, que han filtrado los servicios de inteligencia, tanto como de la Unión Europea como de Reino Unido. Así es. El diario agregó, de acuerdo con análisis navales, es difícil que submarinos rusos recorran la zona sin ser detectados, ya que la mayoría de las fugas se encuentran en aguas relativamente poco profundas, entre 71 metros y 88 metros. Es decir, por un lado, esto tiene lógica, que es muy difícil que submarinos rusos recorran esta zona del Báltico sin ser detectados. Y es un poco creíble también esta teoría de que pueden Rusia, en dado caso que este ataque lo haya llevado Rusia, lo haya llevado a cabo Rusia, pueda entonces utilizar barcos comerciales que transitan la zona. Ahí es un poco creíble y uno puede coger esta parte de esta teoría. Entonces vamos bien hasta ahí. En otra teoría es que la bomba se colocaron en cerdos, uno de dispositivos de mantenimiento que son empujados por el oleoducto desde el extremo ruso hasta inspeccionar su interior. Es posible que pase al menos una semana antes de que los investigadores puedan examinar los daños e intentar averiguar su causa. Las fugas se produjeron en momentos en que países europeos acusan a Rusia de utilizar enormes reservas de energía como arma para presionar a Europa. Ya esto se sabe. Entonces, mientras tanto, los expertos ya elevan la alerta sobre posibles nuevos ataques cuyas teorías intelectuales provendrían de Moscú, Rusia. This Time, el periódico This Time, indicó que análisis militares temen que el Kremlin, que Rusia, estragó con relativa facilidad, que Rusia cause estragos con relativa facilidad. Por ejemplo, cortando los cables de datos submarinos. Señores, esto es grave. Esto es grave. Que si ya le causó estos daños, si fue en verdad que Rusia, según la teoría que establece la información del periódico The Times, que Rusia ya teoría basada en informes de inteligencia suministrado a estos periódicos, que si Rusia ya hizo esto, entonces ahora lo que se teme, lo que se le tiene miedo es que Rusia le corte la comunicación vía la comunicación que hace conexión a través de los cables submarinos. Mire por dónde va el asunto ya. Del gas ahora se teme, informe de inteligencia, que Rusia puede cortarle los cables de datos a Europa, que puede dejar incomunicado la Unión Europea, señores. Eso es ahora. Me imagino que ya las agencias de ser así, esta información, me imagino que las agencias de seguridad y de inteligencia ya están trabajando en el tema. Porque si Europa se queda ya sin comunicación, sin energía, señores, sería un caos. Y bueno, me imagino que se van a tomar medidas ya drásticas con esto de lo que son los gasoductos, porque los gasoductos ya tienen que formar, tanto como Alemania y Europa ya consideran las líneas de gasoductos como
como infraestructura de seguridad nacional y ya hay que protegerlo de una manera muy alta, con una protección muy alta. Porque si de ser así ya no es que, por ejemplo, bases navales, objetivos que lugares, ciudades o otras cosas, plantas eléctricas, ya se está hablando ya que los gaseoductos están formando parte de objetos de blancos, de objetos militares. Es decir, bueno, siguiendo la noticia, si bien estos son necesarios que existían desde hace tiempo, el presunto ataque contra el Nord Stream pone en foco todas las infraestructuras críticas, como le dije. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia describió como un inicio de una nueva fase de guerra híbrida. Señores, esto es lo que le digo. Estamos entrando entonces a una nueva fase de la guerra. Ya no son objetivos, bases militares, portaaviones en el mar. Ya se está, o satélites, la guerra se está dirigiendo ya a otro nivel, a lugares críticos, como dependencias energéticas, como lo que fue el gasoducto Nord Stream 1. Ya se están tomando medidas para proteger la Unión Europea, como le dije antes. Ya se están tomando medidas para proteger los cables submarinos que entran a los países. Ejemplo, Estados Unidos tiene conexiones de cables submarinos continentales, tanto como del continente europeo, todas esas partes, cables que vienen de aquí mismo de América. Señores, ya eso hay que tener cuidado porque en cualquier momento el enemigo puede cortar el cable o atentar contra estos infraestructuras de comunicaciones. Ya la cosa es crítica, señores. Entonces, siguiendo con la misma noticia, las reacciones no demoran. Noruega puso en alerta sus instalaciones de petróleos y gas, aunque su presencia militar en los alrededores. Alemania teme por sus 5 terminales flotantes de importación de gas natural licuado, que en este momento no se encuentra en una situación en Europa y en Alemania, en lo que las infraestructuras críticas, incluidas su suministro de energía, son objetivos potenciales, declaró Robert Habeck, ministro de Economía y viceministro alemán. Pero Europa podría no ser capaz de detectar a tiempo, dice la información, que Europa no sería capaz de detectar a tiempo estas amenazas, sobre todo el campo marítimo. Nuestras infraestructuras no están muy bien protegidas. Ay, Dios mío, es mi madre. Eso dijo el viceministro de Energía, el canciller y canciller alemán. Así lo declaró Robert Habeck. Señores, esto es crítico. Europa, lo dice él, nuestras infraestructuras no están muy bien protegida y extremadamente difícil asegurarla. Y es extremadamente difícil asegurarla a lo largo de los miles de kilómetros. Bueno, es terrible el asunto. Ya la guerra no es contra objetivos militares, bases militares, en lugares, portaaviones, otros objetivos, edificios que derriban. No, ya se está tratando de... esto es crítico. Ya se está hablando que la guerra ya es contra las infraestructuras energéticas y de comunicación, que son signos vitales para el funcionamiento de las naciones y países y de los continentes. Bueno, mi gente, aprovechándole, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones. ¿Qué le ha parecido esta información de la hipótesis que arrojan los informes de hipótesis de la Unión Europea de que si Rusia
de que Rusia pudo haber sido el actor intelectual de la fuga de gas que se realizó en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Así es, mi gente. Suscríbanse, denle like, apóyeme con un like, denle ahora, suscríbase, comente qué le ha parecido en la caja de comentarios ahí. Recuerden, esto es Enigma con Lisandro y será hasta un próximo video.